Hola amigos y amigas de Código Facilito, mi nombre es Yeseli Díaz, también conocida como Jessie Days. Gracias por acompañarme hoy en Código FES y en mi charla titulada Si tuviera que volver a empezar, ¿cómo aprendería ciencia de datos? Esta no es una charla que esté llena de éxitos de principio a fin, al contrario, te voy a contar cómo es que me equivoqué, qué hubiera hecho diferente, por qué dudé y cómo es que tomé la decisión de dar un paso adelante. Ese pequeño salto de fe que me llevó a ser hoy científica de datos. Y esta charla está dedicada especialmente para ti, que te preguntas si tienes el conocimiento o no, si no es demasiado tarde, si no estás muy grande o muy joven, si es muy aventurado o apresurado. Todas esas preguntas también pasaron por mi mente, y ese es el objetivo de compartirte mi experiencia, y que puedas resolver tus preguntas y tengas un trayecto no tan impreciso como el mío. Quiero empezar platicándote cómo es que me enteré del rol de científica de datos y fue más o menos a principio del 2019 que estaba como líder de proyecto de backend y sentía que mi trabajo se había vuelto repetitivo, con pocos retos y no estaba poniendo atención en la práctica, en aquello lo que había dedicado tantos años de estudio. Y esto es la inteligencia artificial y en particular la minería de datos. La minería de datos, en pocas palabras, es el poder aplicar técnicas automáticas o semiautomáticas que ayuden a encontrar un valor en los datos. Y era justamente lo que yo quería hacer, el poder resolver problemas por medio del estudio de la información. Pero el cómo lo tenía que hacer, qué rol lo realizaba y qué tanto valor en la industria existía, pues fueron de mis primeras preguntas. Y fue ahí que empecé a investigar mucho más acerca de ello, pero me encontré con información que al principio me desalentó y me generó aún más dudas de si podía ser posible. En pocas palabras, se habla que los científicos y las científicas de datos son personas altamente capacitadas con un nivel de conocimiento inusual de matemáticas y estadística. Una especie como de genios de la programación y básicamente unicornios de la ciencia. De ahí viene un tanto su nombre. Pero tuve la fortuna de encontrarme con personas que me ayudaron de manera desinteresada a resolver mis dudas, alentarme y mostrar a la ciencia de datos como una disciplina posible para todos, sin importar si tienes una formación formal o no. Eso sí, esforzándote, estudiando y practicando hasta lograr la meta. Y fue para mí este mensaje directo que le envié a Sergio, el creador de Tacos de Datos, que me dio ese primer respiro y saber que tenía la capacidad para lograrlo y que esos unicornios es mejor que se queden en los cuentos. Como puedes ver, ni siquiera fue el mejor acercamiento, pero era la primera vez que invitaba a alguien a una entrevista, a mi canal, que en su momento era muy pequeñito, y que además Sergio dijo que sí. Y es por eso que también te animo a preguntar y ayudar a otras personas, pues nunca sabes, como el caso de Sergio, cómo le cambió la vida a alguien, que es mi caso. Así que hoy te quiero platicar más acerca de por dónde puedes empezar. Ya conoces mi historia, pero ¿qué es lo que yo haría diferente? ¿Cómo es que volvería a estudiar y prepararme para este rol? Antes que todo, recordemos que la ciencia de datos es una disciplina que tiene como objetivo el poder extraer conocimiento y tener descubrimientos a partir de diversos conjuntos de datos. Y si es un área que te interesa, imagino que estás familiarizado o familiarizada con el siguiente diagrama de Venn, presentado por Drew Conway, el cual es el más mencionado para representar las habilidades técnicas que en teoría se necesitan para hacer ciencia de datos. En su momento, cuando lo vi por primera vez, parecía muy lejana la posibilidad de tener un nivel alto de conocimiento en todas las áreas. Y es aquí donde voy a hacer un ajuste y presentarte qué es en lo que yo me enfoqué y me fue suficiente para tener una primera oportunidad como científica de datos. Además, lo he dividido en 3 niveles principales, que son básico principiante, intermedio y avanzado. Yo te recomiendo que te enfoques en la parte de intermedio y avanzado, pues vas a tener muchas más oportunidades en la industria. Primero me quiero enfocar a las habilidades de programación.
Aunque hay diferentes y diversos lenguajes, te recomiendo prepararte en dos principales, los cuales son Python y SQL. Por el lado de Python, en el nivel intermedio, por supuesto, ya tienes que saber lo que son las variables, operadores lógicos, matemáticos, de comparación, las estructuras de control, funciones, programación orientada a objetos. Pero además, te recomiendo que te enfoques en aprender muy bien, o al menos en un nivel intermedio, más acerca de pandas y NumPy. Es el pan de mi día a día, es algo que tengo que saber. Y a pesar de que no conozco la biblioteca a profundidad o conozco todos los métodos, te recomiendo que te enfoques en los suficientes, en los necesarios, en aquellos con los que puedes manejar la información. Por otro lado, también se encuentra scikit-learn y matplotlib. En el nivel más avanzado, como puedes ver, se repite un poco lo que ya estoy mostrando con anterioridad. Y eso quiere decir porque tienes que ir mucho más allá de esas bibliotecas. Tienes que conocer más métodos, más conceptos, trabajarlo de una manera mucho más avanzada, tal vez mejorando lo que ya tienes y tratando de evaluar los resultados de cada uno de ellos. Y además, te recomiendo que puedas aprender TensorFlow para la parte de aprendizaje profundo. En el caso de SQL, en el nivel intermedio, por supuesto, debemos de conocer las sentencias básicas, como son joins, el manejo de fechas, los datos numéricos, expresiones regulares, el uso de comodines, filtros, agrupaciones. Es muy importante que te enfoques en aprender muy bien SQL. No sabes cuántas veces me lo han preguntado y ha sido parte fundamental para que yo pueda tener más oportunidades. Y por el nivel avanzado, te recomiendo que te enfoques en aprender más acerca de sentencias anidadas, views, consultas recursivas y también mejorar la forma en cómo se construyen cada una de las sentencias. No solamente crearlas porque sí, sino que recuerda que vamos a utilizar grandes cantidades de información, por lo que la parte de optimización es sumamente importante. En el caso de estadística, aquí sí lo he dividido en un nivel básico, intermedio y avanzado. Cada vez que me hacen una entrevista o puedo tener oportunidad de platicar con alguien, me preguntan, está bien, me gusta que me digas que hay que aprender estadística, pero ¿qué parte de la estadística? Y hoy te lo quiero compartir. Por la parte de estadística básica, lo he dividido en descriptiva e inferencial. En cuanto a la estadística descriptiva, hay que enfocarnos en aprender acerca de cualitativas, cuantitativas, rangos, varianza, desviación estándar, cuartiles y percentiles, y también los gráficos y su uso. No para todo hay que utilizar gráficas de barra, todo tiene un porqué y en eso te recomiendo que te enfoques. Y de la parte de inferencial, el conocer los intervalos. En la estadística intermedia o un nivel intermedio, de la misma forma lo he dividido en coeficientes de correlación, asimetría, frecuencias, Pareto, boxplot. Y en la diferencial, pruebas de hipótesis, lo cual es fundamental y muy importante. Hay que saber qué es lo que vamos a medir, qué resultados tenemos y cómo es que vamos a optar por seleccionar esos resultados. Y también, por supuesto, los tan conocidos p-values, al menos en los principios básicos. Si nos vamos a una estadística mucho más avanzada, ojo, recuerda, no lo tienes que conocer absolutamente todo a un nivel muy avanzado. Podemos trabajar con roles, podemos trabajar con personas que conocen a profundidad estos temas. Yo te puedo decir con toda franqueza que no lo conozco todo a profundidad, pero sí puedo comprender qué es lo que hace o para qué sirve cada uno de ellos. En la descriptiva se encuentran los coeficientes de correlación, asimetría y frecuencias, Pareto, boxplot, pero a un nivel mucho más avanzado. Y la inferencial, de nuevo, pruebas de hipótesis, p-values, z-values, t-test y análisis multivariante, que es bastante avanzado y también es diverso. Y en cuanto al aprendizaje automático, aquí ya hemos abarcado la parte de programación, la parte de estadística y ahora vamos a ir un nivel más adelante, que es el aprendizaje automático.
Tengo que comentar que no en todos los roles y no en todas las empresas es importante o necesario que conozcas aprendizaje automático. Sin embargo, si tienes la oportunidad, si tienes el interés, te recomiendo que lo hagas. Esto es un plus que te da a tu currículum, es un plus que le da también a las oportunidades que tú vas a tener. En cuanto al básico, intermedio y avanzado, también lo he dividido de la siguiente forma. En la parte básica están los tipos de datos, manejo de datos faltantes, qué vamos a hacer cuando no tengamos la información suficiente, la detección de los outliers, selección de características, ajuste y sobreajuste, que es un problema totalmente recurrente cuando trabajamos, los datos de entrenamiento y prueba, cómo es que los vamos a dividir y por qué se dividen de esa manera. Intermedio, de nuevo, ajuste y sobreajuste, pero conociendo muchas más técnicas, selección de datos de entrenamiento y prueba, también con nuevas técnicas, reducción de dimensiones, detección de datos anómalos, regresión, clústeres, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial. Y por la parte avanzada, se repiten varios temas, pero te preguntarás por qué. Es porque podemos ir mucho más allá. En el caso de regresión está lineal, logística, por mencionarte algo, clusters, k-means, KNN, jerárquico. Hay que conocerlos a profundidad, hay que saber cuándo se selecciona uno u otro. Árboles de decisión, está por decirte ID3, J48, CART, máquina de soporte vectorial, sistemas de recomendación. Es muy importante y yo te recomendaría que puedas aprender más acerca de los sistemas de recomendación. Las empresas están interesadas en estos temas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es vender, llegar a más usuarios, tener más visitas. Es un tema muy, muy relevante actualmente. Y también aprendizaje profundo, si es uno de los temas que te gusta. Por supuesto, no todo es solo la parte técnica. A mí me gusta hablarte también de esas habilidades adicionales, esas habilidades blandas o soft skills, que son aquellas que impulsan la inteligencia emocional, socioemocionales, y se enfocan en fomentar la comunicación y relación efectiva o afectiva de las personas que nos rodean. En cuanto al pensamiento crítico, es esa habilidad tan valiosa no únicamente para este rol, sino para cualquier otro. Sin embargo, para los científicos de datos lo considero fundamental, porque no solo se trata de obtener datos, también necesitamos hacernos las preguntas correctas y entender cuál es la relación entre las respuestas y las acciones que se van a llevar a cabo. La curiosidad es algo que en lo particular me encanta. Tengo que ser una persona curiosa, me gusta ser una persona curiosa. Es el poder descubrir algo que aún no conocemos, como es ese deseo constante de poder adquirir más conocimientos. Nunca dejes de ser curioso. Debemos preguntarnos constantemente por qué se repite un evento, por qué los usuarios prefieren un producto más que otro, por qué una promoción no elevó las ventas como se había considerado. Hay una frase de Albert Einstein que me encanta y es: no tengo ningún talento especial, solo soy apasionadamente curioso. Te recomiendo que lo seas. Así como otras disciplinas, también necesitamos actualizarnos regularmente. Conocimientos, habilidades, aprender técnicas, herramientas, y en esto nos va a ayudar mucho la curiosidad. Por otro lado está el conocimiento del dominio, que es fundamental entender qué es lo que hace la industria, en la cual nos estamos desarrollando, estamos aprendiendo, trabajando, resolviendo un problema. Será muy complejo dar una solución y hacer un análisis adecuado de los datos si es que no tengo el conocimiento de lo que estoy trabajando. Una manera de solucionarlo es, por supuesto, tener en nuestro equipo un experto en el tema que nos guíe, que nos ayude a comprender mejor el tópico. Debemos de comprender cómo es que funciona este negocio para poder enfocar nuestros esfuerzos en la dirección correcta, así como la aplicación de los datos en la toma de decisiones. Y, por supuesto, la comunicación, que para mí es fundamental que la tengamos. La parte técnica sin una buena comunicación creo que no es suficiente. Debemos aprender a comunicarnos de una manera clara, de manera que presentemos los hallazgos encontrados en los datos tanto a equipos técnicos como no técnicos, o inclusive de otras áreas como puede ser producto, growth, marketing. Como científicos y científicas de datos, tenemos que narrar una historia a través de los datos, a través de la información, del conocimiento adquirido y que posteriormente se considere en la toma de decisiones de la empresa.
Yo te recomiendo que no cometas mi error. Yo cometí muchos errores a través de todo este aprendizaje. Y uno de mis mayores errores fue el pensar que debía abarcarlo, saberlo todo y tener un nivel avanzado para al menos considerar enviar mi currículum o hacer una prueba técnica. Y tardé mucho más de lo necesario en intentarlo, por miedo, por dudas, por no sé qué. Pero, ¿cómo supe que estaba lista? Muy fácil. Intentarlo, errar, aprender y mejorar. Errar duele, lo sé, pero te va a ayudar mucho más a aprender que si solamente tienes éxitos. Para ello, preparé mi currículum definiendo mi experiencia, habilidades, utilizando palabras claves del área e indicando mi interés con una sencilla frase que aprendí de Gringo Jobs, que aprendí de Don Chambitas, que he aprendido de tantas personas, y es Looking for Opportunities in Data Science. Fue la clave para que me dejaran de buscar como backend lead o que me dejaran de ver solamente como una backend y que sabía otro tipo de lenguajes. Somos mucho más allá de los lenguajes. Y sobre todo, hice una búsqueda de vacantes para científica de datos y empecé a mandar currículums. Tuve correos de rechazo como no te puedes imaginar, entrevistas en las que fallé y tuve la oportunidad de aprender qué fue lo que hice mal, qué me estaba haciendo falta. Y también entrevistas que aprobé, pero que no era lo que buscaba. Hasta que llegó la oportunidad que me ayudó a crecer más, a tener experiencia y tener mentores en el camino. Y de eso se trata, de intentarlo, errar, aprender y mejorar. Puedes tener tropiezos, pero cada uno de ellos debe salir mejor de cómo empezaste. Las entrevistas técnicas son para eso, para evaluar tu conocimiento, comprender qué deseas, qué es lo que busca la industria de un científico y científica de datos y seguir mejorando nuestras habilidades. Y te quiero dar algunas recomendaciones finales. Sé que puede ser mucha la información, sé que puedes decir, es que tengo que aprenderlo tanto y puede llegar a ser abrumadora, pero ¿sabes? Lo mejor aquí es ir paso a paso. No desees lograrlo todo en una sola noche o con un solo curso. Sé paciente. Mejora con la práctica y no te quedes solo con la teoría. Practica, corrige, mejora. Inténtalo y si fallas, inténtalo de nuevo. Inténtalo las veces que sea necesario. Y si puedes, busca un mentor o mentora. Te ayudará en tu travesía y te ayudará a enfocar tus esfuerzos donde valga la pena. Si vas a trabajar, que sea inteligentemente, que no solamente sea por trabajar. Enfoca tus esfuerzos. Y si esto no es para ti, también tienes ese derecho a decirlo, a equivocarte, a dar un paso atrás y buscar otro camino. Esta fue mi historia y ahora te corresponde crear la tuya, formar tu camino, tener tu primera oportunidad y seguir creciendo en ella. Muchísimas gracias.